histórica de instalaciones frigoríficas 2020. ¿Sí? Esperemos que sea la última virtual, o una de las últimas. Bien, voy a correr la camarita, porque si no, no me deja ver lo que les voy a mostrar a ustedes. Voy a dejar a un costadito. Bien, arranquemos con la temática. Instalaciones de dióxido de carbono. La foto que agregué a último momento, que ustedes no la tienen, es un centro de capacitación que tiene Bitzer en San Pablo, Brasil, que es la única, ahí lo enuncian como la única fábrica de compresores semiherméticos a pistón, que son los que actualmente usa el dióxido. ¿Sí? También habla, Emerson habla un poco de algunos compresores Scroll. Y dentro de la instalación de la fábrica de Bitzer tiene este centro de entrenamiento, tiene como una planta piloto de dióxido, donde tiene unidades de compresión de dióxido de carbono con cámaras y hacen entrenamiento, capacitan a personas de toda la región, ¿sí? De toda Sudamérica. Lo puse por eso, me encontré con datos. Y quería comentarles un poco de, ¿por qué tratar este tema, no? ¿Por qué con Juan el año pasado ya decidimos implementarlo? Lo primero que vimos fue que en el año 2017 se habían empezado a instalar en Sudamérica, había noticias que en Colombia se comenzaba a instalar frío con refrigerante como dióxido de carbono. También en el 2017 se instala en Argentina la primera instalación que utiliza dióxido de carbono combinándolo con amoníaco. ¿Sí? Esto está en La Matanza, es una instalación de los supermercados Carrefour. Hay una sola en el país, pero el futuro promete que esto va a venir con fuerza, o va a aumentar su nivel de instalación. También encontramos noticias en Chile, ¿sí? Que la cadena Cencosud, ahí en Puerto Montt, también realiza en un supermercado una instalación de CO2, y ya a mayor escala, pero en Europa, hay muchas instalaciones en Rusia, en Estados Unidos y en Europa, ya cadenas de supermercados que estiman tener 56 supermercados, ¿sí? Con instalaciones que utilicen dióxido de carbono. Entonces, de alguna manera, esto viene, es lo que viene. Complementando lo ¿Transcrítico le anterior, llaman? ¿cómo? Perdóname, Eduardo, Dale. ¿transcrítico le llaman? Ahora vamos a ver, sí. Hay ciclos subcríticos y transcríticos. Hay diferentes esquemas de instalaciones con particularidades muy distintas, una de otra. Ahora, a medida que veamos la presentación, vamos a tratar de escribir la mayoría. También, además de este punto, de este hito que se dio en la Argentina en el 2017, a medida que usamos herramientas de selección, ¿sí? Vimos que cuando entramos a seleccionar compresores, Bitzer ya tiene un módulo que me permite seleccionar sistemas booster, que también, Lautaro, vos preguntarás qué se refiere con booster, también lo vamos a explicar, para el dióxido de carbono. Cuando íbamos a Emerson, el software también contemplaba sistemas para cálculo booster y cascada con 744, que es la nomenclatura RAE para el dióxido de carbono. ¿Sí? Acá el 717 es amoníaco, el 744, recuerden que es dióxido. Si vamos al software de Danfoss, también tenemos apartados que se dedican al dióxido de carbono. Y es más, el apunte teórico que nosotros, de soporte que le dimos para esta asignatura, además de capítulo a capítulo, el de Danfoss, el título es amoníaco y dióxido, y tiene el capítulo 10, ¿sí? Que es exclusivo para este refrigerante. Entonces, todas las noticias de instalaciones, más todas las presencias de este tipo de dispositivos en diferentes software, dijimos, bueno, esto, capaz que la realidad argentina está un poco distanciado de esto, tenemos una sola instalación, pero el mundo está apuntando a este refrigerante. Básicamente apunta por dos cuestiones. Primero, la ambiental, que vamos a ver luego, pero no tiene, o sea, tiene índices, ese GWP es muy bueno
siempre está comparándolo con los freones y con los amoníacos, ¿sí? Lo venden porque es un refrigerante ambiental y puede también incluir un ahorro energético interesante, entre el 10 y el 20% en las instalaciones. Esa es la herramienta de venta, ¿sí? La desventaja es que el refrigerante tiene algunas consideraciones desventajas en su uso, ¿sí? Que lo hace bastante sensible, ¿sí? Y hay que tener muchas consideraciones porque las instalaciones pueden tener complicaciones si uno no tiene en cuenta. Entonces, siempre hay que poner a la balanza cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, y en muchos casos, en muchas aplicaciones, se tiende a usar este refrigerante. Bueno, empezamos a conocer y a describir el dióxido de carbono. La mayoría de la información está extraída del apunte técnico de Danfoss, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta en el dióxido es el punto crítico, tiene particularidades. Fíjense que la temperatura del punto crítico es solamente 31 grados centígrados, ¿sí? Entonces esto hace que el dióxido de carbono, ¿sí?, si lo utilizo en un ciclo subcrítico, es casi imposible para esta zona y para una zona más cálida, ¿sí? Porque tiene una temperatura limitada de 31 grados centígrados en el punto crítico, ¿sí? Esto me lleva a que lo voy a usar en ciclos transcríticos, ¿sí?, donde se supere este nivel de presión y temperatura, que ande por acá, que ya no estamos hablando de condensación, ¿sí?, o complementar la instalación de dióxido de carbono con otro ciclo de refrigeración que trabaje en la zona de mayor temperatura, ¿sí?, asociado al medio condensante. Esto por el punto de arriba, por la parte superior, ¿sí? Baja temperatura crítica, ¿sí? Y fíjense que las presiones también son muy importantes, 76 bar. En la parte de abajo también hay limitantes, ¿sí? Y este 5,2 bar, ¿sí?, ¿sí?, que es la presión del punto triple, también es una limitante en este tipo de instalaciones. O sea, el dióxido de carbono tiene un rango de trabajo en presiones, ¿sí?, que está limitado por el punto triple, por el punto crítico, y además todo este rango de presiones que es útil, ¿sí?, son mucho mayores, son aproximadamente de un orden de magnitud mayor que los freones y que los amoníacos. O sea, todos los sistemas de dióxido que vamos a ver tienen altas presiones. Teniendo en cuenta esas limitantes, ¿sí?, el gráfico de la derecha expresa el rango de aplicación del dióxido comparándolo con un freón y con el amoníaco, ¿sí? Fíjense que a la izquierda se recorta por la limitante del punto triple, y a la derecha su campo de aplicación se recorta por el punto crítico, ¿sí? Y noten también que las presiones que se manejan para las mismas temperaturas, ¿sí?, de saturación son, como yo le dije, como esto es un gráfico de escala logarítmica, ¿sí? Fíjense que las relaciones de presión entre el dióxido y el amoníaco, los freones, es casi 10:1, ¿sí? Y eso también es una desventaja para este tipo de instalaciones porque todos los dispositivos de la instalación, incluidos los intercambiadores de calor, tienen que estar diseñados para muy alta presión. Y eso demanda espesores de materiales importantes, que va en contra de la transferencia térmica, y otras desventajas que vamos a ver a continuación, a lo largo de la presentación. Pero fíjense un poco que es un buen refrigerante, tiene aspectos positivos, pero también tiene sus limitantes. Ahora, siguiendo hablando, vamos a hablar un poco de características y también de aspectos en cuanto a la seguridad. El dióxido de incoloro es inodoro, no se siente, a diferencia que el amoníaco. No es tóxico, ¿sí?, como el amoníaco, pero, al igual que los freones, puede desplazar el oxígeno y producir problemas por asfixia, ¿sí?, no por contaminación. Ventaja, no es inflamable. Otra característica
que a veces se tiene en cuenta es la densidad, es muy denso, ¿sí? A 0 grados centígrados el dióxido de carbono tiene la densidad de 1,5 veces, ¿sí? Perdón, el vapor de dióxido a 0 grados centígrados tiene 1,5 veces la densidad del aire, ¿sí? Entonces, en caso de escape, el dióxido tiende a acumularse en la parte baja, ¿sí? Pero teniendo en cuenta eso y instalando los sistemas de seguridad correspondientes, se lo puede manejar. Tiene un TLB mayor que el amoníaco. Esto quiere decir que la concentración admisible en el aire para que el personal esté 40 horas semanales en sala de máquinas, ¿sí?, en dióxido de carbono, es de 0,5% en el aire, ¿sí? Esto es mucho mayor que amoníaco. Entonces, me permite de alguna manera tener concentraciones mayores del refrigerante en el ambiente. Creo que el amoníaco anda en 250 ppm. 25, si no recuerdo mal, Edu. 25 ppm, menor, 0 menos, 25 ppm. El dióxido, o sea, nosotros podemos estar en un ambiente con mayor contenido de dióxido que de amoníaco. Bueno, si esa concentración aumenta, fíjense, comparándola con la concentración que hay en el ambiente, en el aire normal, es de 0,04%, si se incrementa al 3%, al 5%, ya los efectos sobre la salud, sobre el cuerpo humano son cada vez más agresivos, más notorios, y llega un momento que ya hay riesgo de muerte, ¿sí? Pero bien, o sea, en cuanto a la seguridad, no hay grandes inconvenientes, ¿sí? Bien. Y la tabla que sigue, que también está extraída de Danfoss, resume un poco las dos primeras filminas, ¿no? Comparas, y acá todo, a lo largo de todo el artículo se va a comparar el dióxido con el amoníaco, que es un competidor en el sector industrial, y con un freón, que es su competidor en el sector comercial, ¿sí? Entonces acá se pone a comparar un poco de esos tres refrigerantes representantes de cada grupo, ¿sí?, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Una ventaja que tiene acá el amoníaco con respecto a los freones es su GWP, por eso es un ítem de competencia a favor, ¿sí?, que tiene frente a los freones, ¿sí? Este índice GWP, que es el efecto invernadero, es mucho menor, ya en sí es el gas de efecto invernadero, por eso es 1, ¿sí?, pero frente a los freones es mucho menor, ¿sí? Y como no afecta a la capa de ozono, ya los freones han resuelto hasta ahora esa temática. Bueno, desde el punto de vista ambiental es el refrigerante más adecuado, ¿sí? Además que no es tóxico, ¿sí?, ni explosivo. Bien. Ahora, para empezar a entrar en tema, vamos a ver que para utilizar este refrigerante se puede tener dos esquemas de instalaciones. Un proceso de refrigeración transcrítico y uno subcrítico, ¿sí? En el transcrítico, el dióxido va a estar en toda la instalación y va a ser el único refrigerante que esté circulando, ¿sí? En un sistema de refrigeración subcrítico, ¿sí?, como hay limitantes debido al punto crítico, bajo punto crítico del refrigerante, ¿sí?, el dióxido va a describir un ciclo subcrítico, pero va a estar complementado, ¿sí?, en la parte superior para llegar a las temperaturas de condensación normales, será una instalación frigorífica, va a estar complementado por amoníaco o por algún freón, ¿sí? No va a estar solo en toda la instalación. Los invito a... Bueno, ahora vamos a ver un poco más detalle de estos, ¿sí? Vamos a hacer un esquema de lo que es para que comprendan ustedes, una instalación en cascada, que se utiliza tanto en instalaciones comerciales como industriales, ¿sí?, donde hay un ciclo que utiliza el R744, que es el dióxido de carbono, ¿sí?, que absorbe, ¿sí?, energía en los evaporadores,
pero como no puede llegar a la temperatura del medio condensante, lo que tiene que hacer es drenar su energía, ¿sí?, a otro refrigerante, ¿sí?, donde se condense el dióxido y se evapore el refrigerante secundario, y ese refrigerante, con otro ciclo idéntico, pero trabajando con distintos parámetros, pueda drenar la energía de los evaporadores de media temperatura, baja temperatura, y los trabajos de los compresores, que aportan los compresores, en el condensador que esté en contacto con el agua o el aire como medio condensante, ¿sí? Nunca puedo tener dióxido trabajando en un ciclo subcrítico, ¿sí?, condensando a la temperatura de 25, 30, 35 grados, como son las temperaturas de medio condensante habituales, ¿sí? Esta es la idea. Acá está complementado con un 134A, pero también esto podría ser R717, ¿sí? O en supermercado también se puede utilizar el R404. Pero acá la idea es entender un poco la idea de la instalación, y acá ver un poco cómo interactúan, ¿sí?, y cómo está este delta de T para que se dé el intercambio térmico, ¿sí?, en este intercambiador, ¿sí? Bien. Edu, ¿puedo agregar una pavada ahí? Sí, dale. No, para nuclearlo con lo que vimos en la primera clase de la asignatura, sí que vimos lo que eran las instalaciones en cascada, que justamente lo que se hacía era juntar dos refrigerantes, indirectamente, ¿no? En el que cada uno se comportaba bien a las condiciones en las que se lo utilizaba, ¿no? En este caso, el dióxido de carbono va a tener un buen comportamiento en el evaporador, que es de muy baja temperatura, mientras el 134A va a tener un buen comportamiento o un buen COP a alta temperatura, ¿sí? Y ahí el intercambiador que está en el medio de los dos, no sé si lo recuerdan, el que está marcando también Edu ahí en el pH, lo que hacía era, en este caso es el condensador del dióxido de carbono y el evaporador de baja temperatura del 134A. ¿Bien? Para recordar eso, nada más. Gracias, Edu. Pero ahí el ciclo del R134A evapora, ¿cómo es? En parte en el condensador de CO2 y en parte tiene un evaporador propio. Esto, a ver, bien lo que decía Lautaro. Lautaro, este evaporador de media temperatura puede estar acá arriba en el R134A, pero también se puede instalar acá, en el lado del dióxido, ¿sí? O no puede estar tampoco, porque si la instalación es de baja temperatura, se puede obviar esta rama, ¿sí? O sea, hay un montón de configuraciones. Esto podría haber estado acá con el dióxido, que lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? O en este caso lo plantean en el 134A, dependiendo de cuál tenga mejor rendimiento, ¿no? O sea, calculo que evalúan cómo pueden absorber la energía de media temperatura, y lo harán con un refrigerante o con otro. Si esto fuera amoníaco, ¿sí?, se da prioridad, este evaporador de media temperatura tendría que estar abajo, porque la idea de complementar dióxido de amoníaco es evitar que el amoníaco llegue a las salas, a las cámaras frigoríficas, ¿sí?, por la toxicidad que tiene, y limitarlo solamente a la sala de máquinas. Acá, como se está comparando con un freón, que el freón tampoco es tóxico, también se puede enviar el freón a los evaporadores de media temperatura. Si es amoníaco, esto estaría acá abajo, ¿sí? Pero el dióxido sí puede dar servicio a salas de media temperatura. Estamos hablando de temperatura de evaporación menos 10 grados, para el dióxido no tiene problema aún, ¿no? Pero Edu, no, y lo último para agregar, ya que estabas acá, en el caso que sea una instalación en cascada con amoníaco, otra de las gran ventajas que se tiene, además de la que dijiste vos, de que no hace falta llegar con el amoníaco hasta los evaporadores, es que la instalación en general, manteniendo la misma potencia, tiene una cantidad muchísimo menor de amoníaco, hasta 10 veces menos de amoníaco cuando se lo utiliza en cascada con el dióxido, y eso está muy bueno desde el punto de vista de la seguridad, y más que nada en las grandes urbes, por decirlo de algún modo, en las cuales se limita en algunos países la cantidad de amoníaco que puede contar una instalación por una cuestión de seguridad, ¿sí? Entonces está bueno
y se lo está utilizando mucho, al amoníaco en complemento en cascada con el dióxido. Bien. Esto lo vamos a ver después también cuando volvamos a la cascada, a los sistemas cascada. Bien. Ahora, el sistema booster, ¿sí? Es la forma de utilizar el dióxido en ciclos transcríticos, ¿sí? Y la idea de booster es colocar compresores en serie, ¿sí? La idea de booster es esto, es tener todo dióxido, un sistema de todo dióxido. Acá sí el dióxido no es que condensa, porque no hay condensador, acá no está mal hablar de condensación. Lo que hay es un enfriamiento de gas, ¿sí? El gas se le reduce la temperatura y la condensación se da en la reducción de presión que se da a la salida del enfriador de gas, ¿sí? No aparece acá la idea de condensador. La idea de esto es, acá también, fíjense que en este caso Lautaro, este sí es un ciclo booster tradicional. Tengo evaporadores de baja temperatura para servicios de productos congelados de menos 30 grados, y evaporadores de media temperatura asociados a cámaras aproximadamente 0 grados, ¿sí? Fíjense que acá desaparece la idea de tener válvulas KBP en cada evaporador para regular la temperatura de evaporación. En dióxido no existen válvulas reguladoras de presión de evaporación, ¿sí? Acá la forma de lograr 2 niveles de temperatura es expandiendo a cada presión correspondiente a cada evaporador, y luego no es que hay un único compresor que toma de la presión más baja, ¿sí? Sino hay un compresor que lleva la presión del evaporador de baja al de media, y hay otro compresor, por eso es booster, ¿sí? Que suma los caudales y da el salto de presión para llegar al enfriador de gas, ¿sí? Que, de alguna manera, si ustedes tranquilamente siguen la ubicación de los puntos, tendría que resultar en el diagrama pH de la derecha, ¿sí? Acá sí, el único refrigerante que está circulando en la instalación es dióxido de carbono, ¿sí? Pero tengo que hacer con un ciclo transcrítico, cosa que en el sistema cascada los ciclos eran subcríticos, ¿sí? Quédense tranquilos que ahora la idea es meterse en los sistemas booster, ¿sí? Verlos desde el más simple al que tiene todas las mejoras, y después vamos a volver al de cascada y ver las diferentes disposiciones que tiene el dióxido en sistemas subcríticos. Entonces, esto está sacado de Emerson. Ahora me voy a... ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, sigo. Creo que con tranquilidad, esto es un tema que da para pensar, porque uno está acostumbrado a ver sistemas subcríticos, hay que empezar a entender cómo son las evoluciones en cada dispositivo, pero lo vamos a ver más a continuación. Los invito, todo lo que viene a continuación, las 5 filminas siguientes, o 7, están extraídas de este video, que me pareció el más oportuno, dura 1 hora 35, es para que lo vean con tiempo. Es una capacitación de Danfoss donde va explicando todas las mejoras que se aplican a estos ciclos booster. Bien, y la idea del ciclo booster, acá voy a explicar porque se ve un poco más los dispositivos, es tener siempre, las instalaciones son típicas, como dice acá abajo, para supermercados, ¿sí? O sea, el nicho del mercado que tiene este tipo de instalación son supermercados, ¿sí? Que trabajan en forma continua, ¿sí? Estas instalaciones, una vez que uno la pone en servicio, es muy difícil pararlas, detenerlas completamente. Entonces, eso también lo limita a servicios continuos de frío. Y el esquema es, el que estamos viendo acá a la derecha, es el típico booster, ¿sí? Que tiene evaporadores de baja temperatura, toda cámara de congelado, en supermercados hay. Están también los evaporadores de media temperatura, que también hay en supermercados para las cámaras de mayor temperatura. La expansión en estos evaporadores se hace por expansión directa, generalmente con válvulas electrónicas de expansión. También hay válvulas termostáticas, ¿sí? Pero por lo general
la inversión que se realiza en este tipo de instalaciones amerita colocar válvulas de expansión electrónica, ¿sí? Entonces, el vapor sobrecalentado, ¿sí? También hay un nivel de sobrecalentamiento de 10 Kelvin en dióxido, que se produce en los de baja temperatura, se eleva la presión a la misma presión que reina en los evaporadores de media temperatura, ¿sí? Y esa mezcla, ¿sí?, que también recibe una tercera corriente, ¿sí?, de esta válvula, que es la válvula de bypass de gas flash, aparece en la literatura, ¿sí? Ahora vamos a ver qué maneja esta válvula. Suma estas tres corrientes y están los compresores, ¿sí?, en serie, con los primeros, que elevan la presión a la que reina en el enfriador de gas. Así que esta presión depende del medio condensante. Perdón, no es medio condensante, medio de enfriamiento, ¿sí? Acá, esto es un aeroenfriador, donde se entrega calor sensible, el gas se enfría, ¿sí?, aproximadamente 5 grados por encima de la temperatura ambiente, ¿sí?, y se lo hace atravesar por una válvula de reducción de presión, ¿sí? Como este punto, todo lo rojo, es súper crítico, ¿sí?, cuando yo le reduzco la temperatura a este gas, aparece el líquido. Cae dentro de la campana por un descenso de presión, y hay un tanque de separación, donde en la parte baja se va a acumular el líquido que voy a utilizar para inyectar en los evaporadores, y el gas, que no se convierte en líquido, ¿sí?, es el que retira esta válvula de bypass. Lo retira para también producir acá un descenso de presión, incorporarlo con la corriente de refrigerante que viene de los evaporadores de media y de baja temperatura, ¿sí? Ahora vamos a ver un diagrama pH, pero esta es la idea simple de un booster. También venía una anotación que me hice yo, y ya se las dije. Acá no está el concepto de regular presiones de evaporación. No hay válvulas KBP, olvídense. Cada nivel de temperatura distinta hay que poner un grupo de compresores para elevar la presión y ir llevándolas a la estación principal de compresores. Bueno, vamos a ver un diagrama pH de este tipo de instalación, ¿sí? Acá a la derecha vienen nuevamente la instalación, y las evoluciones del dióxido, voy a tener la presión de la temperatura del evaporador de baja temperatura, la temperatura del evaporador, o la presión de los evaporadores de media temperatura, ¿sí? Voy a tener una tercera recta que va a ser la que se da en el tanque de separación, en este recinto, donde se separa el líquido y el vapor saturado, que producen el descenso de presión, ¿sí?, en esta válvula, del gas que proviene del gas cooler. Entonces fíjense que el gas que se enfría, al reducirse la presión, ¡tum!, cae y se obtiene líquido saturado y vapor saturado. El líquido se lleva a los evaporadores de media y de baja temperatura, y el gas que se forma se une con el vapor sobrecalentado que viene de los evaporadores de media temperatura, ¿sí?, y también se une con la descarga, ¿sí?, de los compresores de baja temperatura, se mezclan y se obtiene este punto que es el ingreso a los compresores de alta temperatura, ¿sí? Y el ciclo funciona. A ver, ¿para qué puse este diagrama pH? Además, para que entiendan un poco las evoluciones, decirles que acá las presiones de evaporación y de gas cooler son casi siempre las mismas, ¿sí? Acá, si una cámara tiene menos 20, menos 22, menos 25 grados, todas las cámaras de baja temperatura, uno tiene que determinar la menor temperatura de todas esas cámaras de congelamiento de muy baja temperatura. Y todos los evaporadores de baja temperatura van a trabajar a la misma presión, ¿sí? No puedo independizar los distintos evaporadores de baja temperatura, como tampoco puedo independizar las presiones de los evaporadores de media temperatura. Yo tengo que tomar una decisión
y colocar la temperatura mínima de todos estos grupos de evaporadores, ¿sí? Y también tengo que adoptar la temperatura mínima del grupo de los de baja temperatura. Y con eso voy a determinar estos dos niveles de temperatura, estas dos líneas, y las voy a mantener fijas durante todo el funcionamiento. ¿Sí? La presión que reina, y esto me está diciendo que una presión que reina en los de media temperatura, ¿sí? En estas instalaciones son del orden de 25 bar, ¿sí? Todo lo que es celeste claro está a 25 bar. Todo lo que está azul oscuro, ¿sí? Está del orden de los 15 bar, ¿sí? Y el tanque, este tanque, no es cualquier presión la que reina, sino tiene que rondar los 30 a 37 bar, ¿sí? La idea es que esta línea que está acá, que es la presión que reina en ese tanque, esté separada de la línea de media temperatura por lo menos 10 bar, 5 a 10 bar, para que el refrigerante tenga una fuerza impulsora y pueda circular y atravesar las válvulas de expansión electrónica, ¿sí? Es imposible concebir que el tanque, el separador, tenga la misma presión de evaporación que la superficie de media temperatura. Me quedaría sin fuerza impulsora para que el refrigerante avance. Entonces, esto tiene un rango de trabajo, ¿sí? Esto está casi, en supermercados, está casi consolidado en determinado nivel de temperatura, que es menos 10 grados centígrados, y esto es menos 30 grados centígrados. Estos niveles de temperatura son casi únicos y se controlan. Y la temperatura del gas, del gas en el cooler, esta sí es la que va a depender del medio de enfriamiento que tenga el sistema, de las condiciones ambientales. ¿Sí? Pero acá el diagrama de pH no tiene tantos corrimientos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo puedo agregar una cosa, Edu. Esto es... ¿Eh? Yo quiero que me digas una cosa vos. Sí. ¿Cuál es la presión del enfriador ahí? O sea, del enfriador, que la leamos todos juntos, ¿no? En el diagrama, pero ¿en qué orden anda? Altísima. Fíjense que según este diagrama anda en orden de los 90 bar. ¿Sí? Y para que lo recuerden, cuando nosotros vimos uno de los reemplazos del R22, que era el 410, que le dijimos que había que modificar el sistema porque el refrigerante trabajaba con otras presiones, estábamos hablando que ahí en esos casos las presiones en el condensador andaban entre los 15 a 20 bar. Fíjense, y ya eran altas. Imagínense en este caso que estamos hablando de 90 bar. En el pH anda muy lindo, pero en la realidad estamos hablando de una presión bastante alta. Sí. Y además, fíjense que en la superficie de evaporación, las presiones tampoco son pequeñas. En amoníaco anda casi a presión atmosférica o subatmosférica en los de baja temperatura. O sea, son presiones que requieren espesores de pared mínimos. Acá estamos hablando de presiones que en media temperatura están rondando los 26, 27 bar. El espesor de pared, o sea, y eso atenta contra la transferencia térmica. Los evaporadores de dióxido no son los mejores en cuanto a U, pero bien, todo el sistema requiere altos espesores de pared, ¿sí? Por las altas presiones. Esto lo llama booster tradicional. Y esto funciona bien hasta que la temperatura del medio de enfriamiento es 25 grados, ¿sí? O sea, esta aplicación, este ciclo como está, sirve para climas templados fríos. Y no ya todo lo que sea templado cálido y cálido lo saca del lugar, no porque no se pueda hacer, no hay que, es complicación técnica, ¿sí? Porque esto sí podría estar mucho más arriba. Lo que sucede es que cuando aumenta esta temperatura, esta presión, ¿sí? Cuando aumenta esta presión, debido a que la temperatura del medio de enfriamiento es mayor, el trabajo de los compresores aumenta. Este trabajo aumenta y hace que para climas cálidos esta disposición sea ineficiente frente a sus pares de freón y amoníaco. ¿Sí? Entonces, todo muy lindo el transcrítico, pero ahorra energía o salís hecho hasta la temperatura ambiente de 25 grados. Cuando la temperatura aumenta en climas más cálidos, tengo que empezar a hacer modificaciones sobre esta instalación base para mejorar la performance y poder hacerlo vendible
en cuanto a costo energético. ¿Sí? Bien, antes de empezar a hacer mejoras, hoy lo leí y esto me choqueó un poco, se lo voy a transmitir a ustedes, tampoco es que lo vamos a tomar. Pero fíjense que no ocurre lo mismo que la idea que le vendimos durante toda la asignatura. En ciclos subcríticos, siempre dijimos que al aumentar la temperatura del medio condensante, en ese caso, ¿sí? Aumentaba el trabajo del compresor, reducía el efecto refrigerante neto, y el COP disminuía. ¿Bien? Eso es lo que nosotros le grabamos a fuego en la cabeza. Bien. Eso no es tan así en un ciclo transcrítico. ¿Sí? En un ciclo transcrítico puede ser que se aumente la temperatura del gas de enfriamiento y aumente el COP. ¿Sí? Fíjense que el ciclo negro, esto se muestra para entender la idea nada más. ¿Sí? No, o sea, la idea que siempre ya se tienen consideraciones en el diseño de instalación para trabajar en el mejor COP. Pero fíjense que el ciclo negro tiene un COP de 1,9, si uno evalúa el salto de entalpía en el evaporador con respecto al compresor. El ciclo rojo tiene 2,31, o sea, fíjense que aumentando, aumenta el trabajo del compresor, pero aumenta más aún el efecto refrigerante neto, ¿sí? Y puedo mejorar el COP. Si sigo aumentando la presión del gas cooler, ¿sí? Ya, o puede haber puntos, ¿sí? Que se corren a la izquierda de esta recta de puntos negros, y ahí el COP empieza a disminuir nuevamente. Entonces también hay que jugar con esto para tratar de hacer funcionar a la máquina, ¿sí? Que la salida del gas cooler esté en alguno de estos puntos, se mueva por esta línea, que es donde se obtiene el mayor COP de la instalación. Era solamente para indicarle que las consideraciones que teníamos para el subcrítico no son tan válidas o cambian un poco las reglas de juego para un sistema transcrítico. ¿Una pregunta sobre esto? Es solamente la idea. Otra cosa que le quería comentar es, fíjense en estos valores de COP, lo que pasa es que lo vamos a utilizar nuevamente, yo se los puse nuevamente, usted lo tiene, yo lo borré, porque este COP está evaluado cuando la temperatura de evaporación está en menos 7 grados, ¿sí? Y cuando lo usemos para comparar a posterior, cuando estamos promediando la presentación, van a ver que la comparación que yo quise hacer no es válida. Pero quería que entiendan esto. Hay una recta donde se obtiene el COP óptimo. ¿Sí? Bien, sigo adelante. Ahora sí, quiero mejorar un poco, porque yo les comenté que la cosa no andaba muy bien cuando las temperaturas del medio enfriamiento estaban por arriba de los 25 grados. ¿Sí? Ya no era tan viable este tipo de instalaciones. ¿Cómo la puedo hacer viable? Instalando, ¿sí? Una tercera unidad de compresión, ¿sí? Que lo van a encontrar en alguna bibliografía, en la mayoría como se habla como compresor paralelo, ¿sí? En otros se habla como compresor asistente o de apoyo, compresor de apoyo, pero la idea es la que muestra el diagrama, ¿no? ¿Sí? Comparen, la idea es mostrarles siempre el mismo diagrama con los cambios que se le van realizando. La compresión paralela es el primer paso en el desarrollo de los sistemas CO2 para climas cálidos. O sea, está diciendo que es la instalación de un compresor extra me permite extender el uso de estas aplicaciones, que sea rentable su uso, su aplicación, hasta 35 grados. Es nuestro clima, ¿sí? Hasta 35 grados de temperatura exterior, esta disposición es económicamente viable. Si quiere el área, puede invertir en instalación de este tipo. Decime, díganme, ¿quién quiere hacer consulta? Yo pensé que ibas a explicar por ahí un poco cómo era que el COP aumentaba en esa recta. O sea, la justificación de por qué aumenta, digamos. ¿En la anterior? Claro, sí. Bueno, en la anterior lo que tenés que hacer es dibujar los diferentes diagramas pH para diferentes condiciones. Y tenés que evaluar siempre el saldo de entalpía en el evaporador, ¿sí? Contra el saldo de entalpía del compresor. Eso depende de las
forma de las curvas, de las isolíneas, ¿sí? Acá las isolíneas, fíjate, estas son isotermas. Eso, a ver, no vamos a entrar en los fundamentos, pero es evaluando diferentes diagramas pH para diferentes condiciones de trabajo en cuanto al gas cooler, temperatura de presión de gas cooler, se determinó que las mejores relaciones de entalpía y variación de entalpía del compresor, que es esto, así que está acá, esas mejores relaciones se hallaban cuando la máquina evolucionaba por alguno de estos puntos, ¿sí? O sea, y eso, bueno, eso habría que ponerse de jugar el detalle y calcular el cost para cada uno. Esto lo hizo Danfoss, pero yo no quiero entrar en nivel de detalle, pero es el juego, el mismo juego de siempre en el COP. El numerador, ¿qué pasa en el numerador? ¿Sí? ¿Y qué pasa en el denominador? Y por las formas que tiene la curva del dióxido de carbono, porque esto es para el 144, se da particularmente esto, ¿sí? Que capaz que para otra sustancia no se da, ¿sí? Nada más, yo no me puse a trazar diferentes pH para validarlo, ¿sí? Pero Bárbaro. más o menos como querer explicar eso es justificar por qué la campana está justo en los puntos en lo que pasa ahí, es porque la sustancia se comporta de esa manera, ¿sí? Pero bueno, Bueno, es loco lo que dice Edu, ¿no? Que justamente rompe la estructura de los ciclos subcríticos que veníamos viendo hasta ahora. y lo que decía Juan también me llamó la atención, la campana sí lo he notado yo. Fíjense que la campana, que es un diagrama pH, la campana no es como que esta pendiente que está acá a la derecha, no es que se vuelve nuevamente a la izquierda cuando baja. Es una campana más decente de lo que son el resto de los freones, ¿sí? Capaz que debido a esta pendiente de líquido, de esta línea de líquido saturado, acá cambia el juego, cambia esta relación. Pero más que, y también de la pendiente que tiene la parte de compresión. Pero nada más que eso, no queremos complicarlo, ¿sí? La idea es esto, explicarle que hay que fijar bien las presiones y la temperatura de descarga que se tiene en el gas cooler en función de la presión de trabajo. Nada más que eso, ¿sí? Bárbaro, gracias. Bueno, volvemos a la instalación de booster, que para ampliar su campo de aplicación, para que Danfoss o Bitzel o todos vayan a ofrecerlo en países que tengan climas cálidos, México, España, o sea, fíjense en cómo esto no lo hacen porque son buenos, es porque lo anterior servía, pero para cierta región geográfica. Ahora, si lo quiero empezar a vender en más países, tengo que mejorarlo. Y la idea de instalar un compresor paralelo, ¿sí? Acá lo dice, es aumentar el COP en climas cálidos. Y también dice que estas mejoras no son rentables en sistemas de menos de 150 kilowatts, o sea, ¿no? En sistemas pequeños de dióxido esto no se aplica, ¿sí? Porque básicamente este compresor es un extra en la inversión, ¿sí? Entonces no se amortiza la instalación de una nueva unidad de compresión, ¿sí? En instalaciones pequeñas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea acá? Recuerden que cuando el gas que sale del cooler se expande en esta válvula, cae dentro de la campana. El líquido saturado se deposita abajo para inyectar en los evaporadores de media y baja temperatura. El gas que se produce, ese vapor saturado, antiguamente se extraía, se le reducía la presión a la presión que estaba en el evaporador de media temperatura, ¿sí? Y se sumaba a lo que ya venía del resto de los evaporadores y se comprimía hasta la presión del gas cooler. Acá la idea es que cuando en climas cálidos, ¿sí? Que ya se produce cada vez más vapor flash, ¿sí? La idea es, antes de producir una caída de presión y que toda la masa refrigerante tenga que ser comprimida por esta unidad de compresores y entregarle todo ese salto de entalpía, es evitar esa caída de presión, sin dejar pasar algo de gas para subenfriar la descarga de los compresores de baja temperatura, y eso se hace hasta un 25%, ¿sí? Del caudal, pero llega un momento que es beneficioso arrancar el compresor paralelo y empezar a movilizar por otra vía el revaporizado, el vapor flash, ¿sí?
¿Se cortó a mí o somos todos? Para clima más cálido. Lo que apareció acá fue abajo a la derecha, que yo corro las cámaras del Zoom, explica un poco cómo funciona este sistema, ¿sí? Cuando se supera el porcentaje, cierto porcentaje, que suele ser un 25% de la válvula de bypass de esta, ¿sí? Comienza a funcionar el compresor en paralelo, ¿sí? De alguna manera siempre pasa algo por esto para subenfriar los gases que vienen sobrecalentados de los evaporadores, ¿sí? Y mejorar el rendimiento térmico de este refrigerante, de esta masa de refrigerante, ¿sí? Pero también, de alguna manera, limita su funcionamiento, el trabajo de los compresores, ¿sí? Generalmente este compresor tiene variador de frecuencia, que modula del 25% al 100% de la tasa de vapor, ¿sí? Hay que regular porque si succiona mucho, si reduce mucho la presión en este tanque, y la presión de este tanque se acerca mucho a la presión que reina en los evaporadores de media temperatura, ¿sí? Se pierde la fuerza impulsora para el refrigerante ingrese al evaporador, ¿sí? Entonces, realmente, entre la presión celeste claro, que es la de temperatura, la de media temperatura, y la línea verde, se tiene que mantener en un delta P entre 5 y 10 bar, ¿sí? Y eso lo regula el compresor en paralelo, ¿sí? Generalmente la temperatura de este tanque, el dióxido acá, está aproximadamente a 0 grados centígrados, ¿sí? 0 grados centígrados a 35 bar. En estos están, en media temperatura, estamos hablando de 25 bar a menos 10 grados centígrados, y ya en baja temperatura estamos hablando del orden de 15 bar a menos 30 grados centígrados. Esos son los niveles de presión y temperatura que se suelen utilizar en estos. Y otra cosa más que puse, la imagen de la derecha, que no es menor, si leen con atención acá, van a ver que solidario o conectado a este tanque separador de dióxido de carbono, hay un equipo de emergencia, ¿sí? Sucede que cuando la instalación para, ¿sí? Toda la instalación va a tender a tomar la presión ambiente, ¿sí? Y son presiones, como dijo Juan, que rondan los 90 bar, ¿sí? Y no toda la instalación está preparada para 90 bar. Entonces, como estas instalaciones tienen que trabajar en forma continua, ¿sí? Y en caso que no trabaje por rotura mecánica por algo, tienen que tener un sistema adicional, un equipo de emergencia, ¿sí? Para mantener a todo el sistema, ¿sí? Por debajo de los 20 grados centígrados, ¿sí? Rondando los 0 grados centígrados, ¿sí? De alguna manera se pone a enfriar esa unidad condensadora solidaria a este tanque, se pone a enfriar el dióxido en este punto para que la presión en el sistema no sobrepase cierto nivel y empiece a producir la apertura de la válvula de seguridad y el escape de dióxido, ¿sí? Bueno, acá tienen un Edu, poco... Sí, que eso también se relaciona con lo que mencionaste vos al principio, que generalmente estas instalaciones no se detienen, digamos, ¿no? O sea, se trata de no parar por ese motivo. ahora cuando veamos presiones de diseño, vamos a ir nuevamente a ese punto. Bien. Nuevamente, el mismo diagrama pH, pero alguna diferencia tiene. Fíjense, ya no hay una sola recta que sube, ¿sí? Desde la línea celeste claro hasta el rojo, sino hay una segunda línea que tiene un salto de presión menor, que va desde la presión del tanque separador, ¿sí? a la misma presión del gas cooler, ¿sí? O sea, la idea es que darle un salto de presión menor, ¿sí? Y que esta combinación me consuma menos energía que la anterior, haciendo pasar la anterior que hacía, al no tener este compresor, la totalidad del gas flash, ¿sí? la expansiona y hace que los compresores de alta presión, alta temperatura, movilicen el 100% del flujo de refrigerante y le den todo este saldo entálpico. Y eso aumenta el consumo eléctrico. ¿Mm? Después el resto no cambia en absoluto. ¿Mm?
Acá hay una segunda mejora que se le hace a este ciclo. También acá la idea es hacerlos trabajar en climas cálidos, ¿sí? Una segunda mejora es, para mejorar el COP de instalación, es agregar a la descarga, en la descarga del gas cooler, que está limitado por la temperatura del medio enfriador que se tenga, es hacerlo atravesar, producir un subenfriamiento utilizando otra máquina frigorífica, ¿sí? Con eso logro la evolución del punto 5 al punto 6, y cuando le reduzco la presión en la válvula, voy a obtener mayor proporción de líquido que de vapor. Esto también, acá sí cuenta la idea para ciclos subcríticos de subenfriar la descarga del condensador. ¿Sí? En este caso es subenfriar la descarga del gas cooler. ¿Sí? Bueno, acá sí, Luciano, estaría, a ver si vos me decís, pero estoy en el punto óptimo COP, y la verdad que no lo sé. Acá ya el análisis que hace este artículo no vuelve a traer esa idea, solamente la menciona y la deja ahí. ¿Sí? No sé si por acá pasa la curva de mejor COP, no lo sé. Bueno, y con esto logro extender un poco el campo de aplicación, ¿sí? Teniendo compresor en paralelo más su enfriamiento mecánico. ¿Sí? Ahí está un poco de referencia, lean el párrafo a la derecha. ¿Sí? De esta forma se tiene un mayor rendimiento cuando la temperatura exterior es elevada. No quiere decir que siempre se utilice el subenfriamiento. ¿Sí? Esto entra en servicio cuando las temperaturas son realmente altas. Cuando baja la temperatura, sale de servicio. Y también afecta al COP, porque el COP acá va a haber un compresor que agregue un consumo eléctrico, ¿sí? Pero no va a haber, o sea, va a aumentar el denominador, porque hay un aumento de consumo eléctrico, ¿sí? Pero ese aumento de consumo eléctrico tiene que ser menor que el aumento de capacidad que genera, ¿sí? El corrimiento que se genera este punto 7 hacia la izquierda. Bien, dice que esto puede ser de un gas de freón, con bajo GWP, de impacto ambiental. Y fíjense que dice que en sistemas de poca potencia, incluyendo este tipo de instalación, no hace falta poner un compresor en paralelo. ¿Sí? En equipos grandes sí hace falta complementar el subenfriamiento con compresores en paralelo. Otra versión. Y ahora vamos a la estrella de Danfoss, ¿sí? Y es una mejora, ¿sí? Que también toma, las que venimos diciendo, o sea, toma lo que es el concepto de compresor en paralelo, y lo que hace es instalar un compresor dinámico, ¿sí? No sé si ustedes vieron en instalación termomecánica de evaporación, el tema de eyectores, ¿sí? De hacer una compresión termomecánica. Bueno, acá es exactamente la misma idea, ¿sí? Se utiliza cuando las temperaturas externas son altas, y vuelvo a insistir, no para porque la extracción no funcionaría, sino para tener un COP decente, ¿sí? Y comparable con el resto de los refrigerantes. La idea acá es lo mismo, están los compresores en paralelos, ¿sí? Que acá son más importantes, movilizan mucho más vapor flash que en el caso de no tener este tipo de eyector. El eyector va colocado en este punto. Se reemplaza esa válvula de expansión que me permitía mantener el nivel de presión en el gas cooler en el tanque intermediario, y se reemplaza por un dispositivo que es eyector o multiyector. La ventaja que me da esto es utilizar la energía, la presión que tiene el gas, que viene a presiones muy altas, estamos hablando de 90 bar, acelerarlo, producir una depresión, esto ya lo conocen en termomecánica, y succionar parte del gas que irían a los compresores de alta presión. ¿Sí? O sea, de una manera disminuye el flujo másico en estos compresores, ¿sí? Succionándolo y volviendo, mezclándolo con el gas que viene del enfriador, produciendo la mezcla y entregándolo
al recibidor. ¿Sí? La idea es que todo este conjunto mejora su performance, ¿sí? Y se obtienen COP respetables con alta temperatura de gas cooler. Es más, cuando más alta es la presión que tiene la parte supercrítica, mayor es el ahorro que se produce. ¿Sí? O sea, tengo más energía en el fluido para succionar este vapor sobrecalentado que es el celeste claro. ¿Sí? Esto es hoy en día lo que se vende como top de gama en desarrollo de este tipo de instalaciones booster. ¿Mm? Vamos a ver un poco el diagrama TS. Edu, ¿puedo agregar una cosa ahí? Dale. No, que no es nada más Sí. de lo que vos ya mencionaste, ¿no? Pero ahí lo que hace el efector es tomar parte de los vapores que iban hacia los compresores y por ende, según lo que dice Danfoss, es que se reduce el trabajo y también el tamaño de los compresores hasta en un 20%. O sea, es un ahorro bastante importante que otra vez se va a justificar en instalaciones grandes y permite ampliar, como dijo Edu, el campo de aplicación hasta temperaturas de, como dice ahí, o 35 grados Celsius y algunos grados más también, casi hasta 40 o un poquito menos, pero entre más que los 35 sin ningún problema, y eso antes era imposible de hacer con el dióxido, ¿no? Imposible desde el punto de vista de la eficiencia, no convenía, digamos. Exactamente. Y bueno, fíjense ya el diagrama pH asociado a esta instalación, ¿no? Me hace acordar a la foto de Cursi, ¿sí? Si el anterior, uno ya a las 3 de la mañana no lo podía leer, imagínense este a las 6 de la mañana. Pareciera algo chino. Pero si uno tiene los puntos bien marcados, puede estudiar las evoluciones del dióxido en los diferentes dispositivos. Esta es la salida del gas cooler, ¿sí? El punto 5 en la salida del gas cooler, fíjense que el punto 6 es la garganta de este eyector, ¿sí? Que se mezcla con 7 con lo que succiona de este vapor celeste claro, y se genera la mezcla 8 a una presión, ¿sí? menor que la que reina en el tanque intermediario. Por eso hay una presurización hasta la presión de ese tanque. ¿Sí? En este caso se genera mucha más masa de vapor, ¿sí? En el punto 10 que en el caso anterior, por eso la capacidad de compresión del compresor en paralelo es mucho más alta que en el caso anterior, ¿sí? Porque la masa de gas que está recirculando, que la verdad que no produce frío, sino pega la vuelta, es mucho mayor que en los casos anteriores. ¿Sí? Bueno, después evalúenlo tranquilamente, pero esto es lo que vende Danfoss como novedad dispositivo para mejorar la eficiencia, que también lo venden cuando usted viene en evaporación, la termocompresión con eyectores, para mejorar el rendimiento o la economía de vapor, en ese caso. ¿Mm? Bien, Edu, te hago una consulta. dale. Que me quedo con dudas todavía de este gas cooler. O sea, Sí. es obviamente el dispositivo que reemplaza el condensador, pero es, o sea, enfriar con aire, digamos. Es un aeroenfriador, es todo calor sensible lo que intercambia. Y a lo que voy en esa temperatura del punto 5 ahí, por ejemplo, no me queda claro qué tanto control vamos a tener sobre eso. Bueno, eso depende del medio condensante. Por eso, O sea, siempre. vos pensás que el gas cooler está en contacto con aire, aire ambiente, 35 grados un día de verano. Y esa temperatura será 40, a ver, fíjate, ahí es 35 grados. Podrá llegar próximo, capaz que este diagrama pH está hecho con temperatura ambiente de 30 grados, pero pensar un delta T de 5 a 10 grados, por aproximación térmica, ¿no? Entre el aire de refrigeración y el dióxido, la salida del gas cooler, está limitada. Esta temperatura está Claro, fijada por la temperatura del medio condensante. esa es la pregunta. Perfecto. ¿Eh? Sí, De alguna claro. manera, si se enfría, si logro tener un medio condensante de menor temperatura, podré moverme más hacia la izquierda y tal vez reducir un poco la presión. Pero
Y esto, acordate que acá también lo puede hacer con un subenfriador mecánico, y mover a la izquierda, pero esto está limitado por el fluido de refrigeración que cuente la instalación, ¿sí? La temperatura de ese medio refrigerante. ¿Y otra cosa más que no te queda clara, Lautaro? No, eso. Bueno, Gracias. esto es lo máximo en desarrollo que hay en sistemas booster. A ver, no quiere decir que siempre esto sea la panacea. Danfoss dice que si vos tenés un clima templado-frío de 25 grados, un sistema booster tradicional sin ninguna mejora es lo adecuado. No hace falta invertir en esto, ¿sí? Ahora, si vos querés evaluar proyectos en zonas cálidas y que sean rentables, que tengan COP decentes, ya tengo que empezar a meter todos estos dispositivos para mejorarlo. Bueno, acá está de vuelta este diagrama TS, ¿sí? Explicando un poco en cada etapa las transformaciones. Cuando hay acá yo le puse esto para que esto está copiado, no lo pude editar, ¿no? Pero cuando hay eyector de gas es siempre necesario tener compresores en paralelo, porque esta corriente de vapor flash es altísima, ¿sí? Con respecto a los casos anteriores, porque la masa que está recirculando es mucho mayor. Y fíjense acá abajo, que yo lo tapé, a ver si lo puedo correr. Si solo tenemos eyectores de gas, el sistema muestra buen retorno de inversión a partir de potencias mayores de 150 kilowatts. Esta también es otra limitante para evaluar este tipo de dispositivos, la potencia de la instalación. Ahí empiezan a cerrar los números. Que quiero pasar y no pasa. Ven que estoy como ayer. Si haces clic Bueno, sobre la diapo, capaz que te cambió. sí, no, ahora ya cambié con el siguiente. Acá tienen comparado tres situaciones distintas, para que vean un poco cómo son esos porcentajes de flujo en los diferentes conductos, en las diferentes ramas. El de la izquierda es la condición, el booster más simple, ¿sí? Y fíjense en los porcentajes de flujos sin eyector ni compresores en paralelo o de apoyo. ¿Sí? Fíjense cómo son el 100% del caudal del dióxido lo movilizan los compresores, ¿sí? Y, estimado esto, ¿sí? Del 100%, el 55%. Esto está asociado al título, ¿no? El título que se genera de esta corriente, del fluido que sale del eyector, tiene el 45%, ¿sí? Que lo retiro, ¿sí? En este caso, no hay compresor de apoyo, si bien decía que es casi obligatorio colocar un paralelo, solamente está hecho para cuestiones de comparación. El 45% se sigue expandiendo en esta válvula de bypass, se suma al 55% que viene de los evaporadores y cierra el ciclo. Ahora, si quiero mejorar esto, para mejorar el top, para disminuir los trabajos de los compresores, lo que puedo hacer, vamos a marcar a la derecha. ¿Sí? Vamos a estudiar el de la derecha. Me dice flujo másico sin eyector y con compresores de apoyo, o sea, la primera mejora que mencionamos. ¿Sí? Acá, fíjense que la mejora que se obtiene es que el 45%, ¿sí?, del gas le estoy entregando un salto de presión menor, ¿sí?, que en el caso anterior que se lo entregaba el 100%, ¿sí? El salto de presión desde la media temperatura hasta la presión del gas cooler, ¿sí? Acá me ahorraría, realmente la diferencia de presión que hay entre el verde y el celeste son 10 bar. El verde está 10 bar por encima del celeste claro. Entonces, estos compresores van a consumir menos potencia, ¿sí? Y la suma me va a dar menor que en el caso de la izquierda. Y ahora la tercera, la estrella, ¿sí?, es cómo son los flujos en un sistema con eyector y compresores de apoyo, o sea, poniendo todas las mejoras en forma simultánea. Y fíjense que en este caso, como decía Juan,
la reducción notable que hay. Fíjense que en el primer caso bajé casi a la mitad los compresores de alta presión, los compresores de derecha. Acá ya reduzco el caudal a un 20%, entonces estoy reduciendo la potencia del compresor. Y los compresores en paralelo, acá son las estrellas, y movilizan el 80% del gas, ¿sí?, que circula por el gas cooler, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se ven afectados los caudales de dióxido en las diferentes ramas, ¿sí? Y eso va a depender del consumo eléctrico, ¿sí? Pero que esto es gratis. El eyector no consume energía, ¿sí? Entonces, de esta manera puedo mejorar el cobre de esta instalación. Nada más. Tengan en claro qué es el concepto de booster, de compresores en paralelo y de eyector. Y ahí, Edu, Bueno, en el último caso, perdón, también se aumentaba un poco el caudal que pasaba por el evaporador, que pasaba del 55 al 60%, entonces también ganás por ahí. O sea, también mandás más masa en el evaporador, digamos. perfecto. Bien. Bueno, ahora para complicarlos un poco, un minuto para entender. Esto se lo mostré porque me parece que es el caso típico de supermercado. ¿Se acuerdan cuando mostramos control? Que mostramos un esquema hecho con líneas bastante prehistóricas. Bueno, acá hay un esquema un poco más completo a lo que venimos viendo. ¿Cómo sería una instalación completa de dióxido? ¿Sí? Y como esto, el cliente es un supermercado, ¿sí?, van a encontrar freezer, ¿sí?, evaporadores de baja temperatura, son un freezer de pozo esto, y heladeras, ¿sí?, de media temperatura de evaporación, ¿sí? O sea, fíjense, ya no son cuadrados con ventiladores adentro, sino tienen forma de esquema de heladera, cortes de heladera. Entonces, va a estar el gas cooler, acá a la derecha, donde se drena todo ese calor sensible del dióxido. Lo que se enfría se lleva al eyector, que el eyector va a tomar, ¿sí?, va a succionar gas con algún grado de sobrecalentamiento, ¿sí?, de la descarga de los evaporadores de media temperatura, que viene por acá, sumada a la corriente de descarga de los compresores de baja temperatura, ¿sí? Todo ese vapor es tomado por el eyector, ¿sí?, y va al tanque separador. O sea, acá cae la presión, parte del refrigerante se convierte a líquido, ese líquido se va a utilizar para alimentar los compresores, los evaporadores de media temperatura y de baja temperatura. Es la línea amarilla, la línea de líquido, ¿sí? El gas que se acumule, ese gas que esté en el reseparador, va a ser succionado por el compresor en paralelo, ¿sí?, que le va a dar un salto de presión menor, ¿sí?, que los compresores de alta presión, ¿sí?, que van a ser los que den el segundo salto, ¿sí?, de presión, ¿sí?, al refrigerante que viene del lado de baja presión, más el que viene de media presión, o media temperatura, ¿sí? Todas estas descargas de compresores se van a unificar. Acá lo que aparece en gris es el sistema de separación de aceite, que luego vamos a hablar, ¿sí?, y se va a reinyectar en los compresores, y todo lo que descargan los compresores de alta presión, más el compresor en paralelo, se va a dirigir al gas cooler, ¿sí? Y acá lo que están viendo es algún sistema de recuperación del calor, ¿sí? Ir enfriando ese gas, ¿sí?, para utilizarlo en otro proceso, para aumentar la eficiencia térmica y a otra cosa, pero bueno, esto es secundario, ¿sí? Y ahí se cierra el ciclo. Eyector, compresor de paralelo, ¿sí? Bueno, acá hay unas válvulas que no vienen al caso, porque son controladores propios de Danfoss, pero que entienden un poco la idea, cómo trabaja todo en conjunto y con mayor nivel de detalle. Nada más que eso. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Están variados? No,
Sí, hay que digerirlo un poquito, me parece. Hay que digerir, hay que seguir cada línea, ¿no? Sí, eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Pero la idea de un ciclo transcrítico booster es esto. ¿Sí? Ahora volvemos al otro tipo de instalaciones que eran los que utilizaban el dióxido en ciclos subcríticos, en cascada. ¿Sí? Recuerdan que acá el dióxido no puede tomar temperaturas altas, ¿sí? Superiores a la del medio condensante en este caso, ¿sí? Porque su límite está en 31 grados, que es su punto crítico, su temperatura crítica. Entonces, como dije en un primer momento, necesita una instalación secundaria, ¿sí? Para transmitirle la energía a una temperatura menor que ese punto crítico y que el segundo refrigerante lo pueda drenar al ambiente. En el primer Filmina habíamos visto que el circuito de refrigerante, ¿sí? Esto es un intercambiador indirecto, ¿sí? Era el R134A, un freón. ¿Sí? Bueno, bien puede ser amoníaco como es este caso. ¿Sí? Van a ser dos ciclos frigoríficos trabajando a diferentes presiones. Algunas de las presiones entre sí van a ser casi en común, ¿sí? Son las que están asociadas a este intercambiador, ¿sí? Si bien no son iguales las temperaturas de evaporación y de condensación, porque hay un delta de T para que haya un flujo de calor, pero son próximas, y cada refrigerante va a tener su ciclo, ¿sí? Obviamente el COP, ¿cómo se va a calcular? Es la capacidad de frío que genero sobre lo que consumo, que va a ser la suma de ambos compresores, ¿sí? Así se calcula el COP en este tipo de instalaciones. Lo que me sirve sobre lo que utilizo, y en este caso también van a ver que hay una bomba que impulsa el refrigerante, pero bueno, esto es un costo, un consumo menor. Bien, esto es un típico instalación industrial en cascada, ¿sí? Esto sí está sacado del apunte teórico que tienen ustedes, ¿sí? Se puede dar siempre fíjense que acá el dióxido, la mayor temperatura que toma es menos 15 grados. Podría elevarse sin entrar cerca de lo que es las condiciones críticas, ¿sí? Bien, pero acá los dos refrigerantes están trabajando con un buen COP. Otra disposición, perdón, esto es, corro las cámaras, esto no es otra disposición, sino es qué configuración toma este tipo de instalaciones cuando se produce un descongelamiento por gas caliente. A ver, la idea de gas caliente era tomar parte del gas del condensador e inyectarlo a los evaporadores, ¿sí? Pero, como acá el gas que está en el condensador, el refrigerante que está en el condensador es otro, es amoníaco, ¿sí? No lo puedo inyectar en el evaporador de dióxido. Y encima, el dióxido, la mayor temperatura que toma es menos 15, no me sirve para producir un congelamiento. Lo que tengo que hacer es tomar parte de este vapor, ¿sí? A la mayor temperatura posible, ¿sí? Y volverlo a comprimir para que tome una temperatura próxima a 10 grados centígrados, 8 o 10 grados centígrados, e inyectarlo con un ciclo de congelamiento como el que vimos en la primera parte de la asignatura. ¿Sí? Fíjense que el sistema de congelamiento de caliente se puede realizar, ¿sí? Pero no de la misma manera, o no de una forma tan simple como era en una instalación que el refrigerante circula en toda la instalación, tanto en el evaporador como en el condensador. ¿Mm? Acá sí es otra configuración en cascada, ¿sí? Y fíjense en la diferencia con la anterior, es que el dióxido acá, ¿sí? No realiza ningún tipo de ciclo frigorífico, ¿sí? Acá no hay ningún compresor de dióxido. En el anterior sí, había una presión de evaporación del dióxido, una presión de condensación del dióxido. Acá no hay esa idea. Fíjense, es más, fíjense
en el pH del dióxido, no hay ciclo. Es una sola línea y el dióxido, habrá una caída de presión en la cañería, pero es despreciable. El dióxido en toda la instalación lo que hace es ir del líquido saturado a vapor saturado. O sea, estoy utilizando acá la idea de lo que es una expansión, un vapor inundado, ¿no? Tener una bomba, ¿sí?, que impulsa el fluido, hay una vaporización parcial, y esa mezcla se lleva a una cámara de separación, ¿sí? Y la cosa queda ahí, es algo similar a lo que se hacía con el amoníaco. ¿Sí? No es expansión directa, no hay una válvula termostática, y lo que se obtiene a la salida del evaporador es vapor sobrecalentado. Acá el dióxido se utiliza como un fluido transportador de energía, un fluido térmico, ¿sí? Como una salmuera. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esta configuración? Acá está bien lo que dijo Juan. Yo puedo tener una instalación de amoníaco convencional, ¿sí? Fíjense que es más, acá tengo una instalación de amoníaco en etapas, ¿sí?, que va de la temperatura de condensación hasta la temperatura que reina próxima al evaporador de baja temperatura. Todo el salto de presión y de temperatura lo hace el amoníaco. Acá solamente se usa el dióxido para transportar energía. Para tomarla en este punto, o liberarla en este punto, ¿sí?, ir al evaporador y absorber. Viene hasta acá arriba, la drena. Viene hasta acá abajo. O sea, moviliza energía, pero no realiza ningún tipo de ciclo frigorífico, ¿sí? Todo es a la misma presión. ¿Qué ventaja tiene esto? Bien, puedo tener una instalación donde el amoníaco no salga de la sala de máquinas, no vaya hacia la instalación, hacia las cámaras, ¿sí?, y el riesgo de toxicidad lo limito a mi sala de máquinas, ¿sí? Y el dióxido es muy bueno transportando energía, ¿sí?, porque me da diámetros de cañería mucho menores que haciéndolo por una salmuera, ¿sí? Esta instalación podría movilizar, que en muchos casos se hace, la energía con una salmuera, o sea, agua con alcohol, agua con glicol, con cierto porcentaje de glicol, para bajar el punto de congelamiento. Y tener un fluido térmico a temperatura de menos 40 grados en estado líquido, ¿sí? Bueno, puedo reemplazar con dióxido. Nada más que eso. Y si volvemos a la noticia de la instalación que tiene la Argentina en el 2017, ¿sí?, si uno la puede poner a leer, va a encontrar 3 frases que las puedo empezar a entender en estos momentos. Si yo leía el artículo sin saber cómo es la configuración de una instalación de dióxido, no tendría idea. Primero, dice que es una instalación que no tiene compresores de dióxido, ¿sí?, que solo requiere, esperen que corro las cámaras, una bomba de dióxido de carbono. Esta, acá. Y que el costo de instalar dióxido salmuera también es menor debido a los pequeños diámetros de los tubos. Explicó Iván Fracaroli, del departamento de proyectos. O sea, fíjense de alguna manera cómo le di características, o le describí la instalación, ¿sí?, que está en Argentina, y ustedes ahora pueden comprender un poco lo que decía el artículo, y a qué hacía referencia, y tratar de justificarlo. Esta es otra configuración que puede tener una instalación que utilice refrigerante, que utilice al dióxido de carbono como refrigerante. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Que abrieron el micrófono? Yo de nuevo quiero hablar una cosa, Edu. Dale. Que vos ya lo dijiste, pero mirá, no me volvés a la diapo anterior, por favor, Sí. para mencionar algo, nada más. Fíjense que en este caso, el amoníaco va a trabajar entre 30 grados y menos 20, ¿no? En cambio, en la diapo que sigue, que vos lo dijiste, Edu, vamos a ver que las temperaturas del amoníaco van de los 30 grados, la misma de condensación, pero ahora la de evaporación, digamos, del amoníaco pasó a menos 45.
Es decir, que de algún modo, por decirlo de algún modo, no se simplificó la instalación de dióxido, porque no hace falta ningún compresor ahí, pero se complejizó la de amoníaco, porque como bien dijiste vos, Edu, ahí ya hace falta, para que sea rentable, digamos, que se haga, por ejemplo, en 2 etapas, como está ahí la parte de amoníaco, ¿sí? Nada más que eso, o sea que si bien la de dióxido se simplifica porque solo se lo usa como salmuera, eso hace que la de amoníaco se complejice un poquito más. Y fíjense en que en la temperatura del dióxido, tanto en el evaporador como en el condensador, es la misma. ¿Sí? Menos 40 y menos 40. Entonces, y eso entiende por qué esto es una línea. Solamente hay cambio de estado del dióxido. Solamente el calor, se utiliza el calor latente. Y no hay ningún salto de presión. Bueno. Oh, y acá la compliqué, perdón chicos, no quería mostrar esta filmina, pero ya que sé que están mareados, créanme que no lo quise hacer yo. En Nada, este pero esto sistema, comparado con lo de los eyectores, Edu, mucho más simple. en sistema de expansión, en sistema subcrítico, Edu, te hago una consulta, ¿sí? perdón. Que ahí Lauta nos pregunta por el chat, antes de que te vayas del tema, si se lo llama salmuera porque el CO2 es solo como fluido térmico, digamos. Sí, sí, porque en verdad, antiguamente lo que se usa es agua con sal, que el sal le baja el punto de congelamiento al agua, ¿sí? Y no es tóxico. Entonces en la industria alimenticia algunas plantas usan salmuera, pero también se puede utilizar el concepto de salmuera, un fluido portador de energía a baja temperatura. Muchos utilizan agua con alcohol, porque el alcohol también modifica el punto de congelamiento. Y si no hay un riesgo de contaminación alimenticia, realmente se usa agua con glicol, ¿sí? El glicol hace lo mismo que en el auto, y variando el porcentaje de glicol en el agua, se puede manejar la temperatura de congelamiento. El glicol no es tan buen transportador de energía, no tiene la misma propiedad que el agua, pero es necesario para que no solidifique, ¿sí? Pero la idea es, salmuera es eso, es un líquido a baja temperatura que transporta energía. Sí, Nada por más. ahí la forma más correcta de mencionarlo, si uno quiere estar completo, es que la instalación anterior utiliza el dióxido como una salmuera, digamos, ¿no? O sea, sí cumple esa función, digamos. Solamente eso. Va, busca energía y la trae al evaporador para drenarla. Nada más. ¿Mm? Y Perfecto, me gusta. la idea es no llevar amoníaco adentro de la instalación. De amoníaco en forma segura. ¿Mm? Esa es la idea. Bien. Acá, fíjense que yo les comenté, en dióxido, cada diferente nivel de temperatura o nivel de presión de evaporación que necesito en mi sistema, lo tengo que realizar instalando compresores, ¿sí? No hay válvula KBP y unifico todo a la salida. ¿Mm? Y fíjense en cómo acá hay una instalación, cuando tengo un sistema en cascada y que necesito 2 niveles de temperatura, ¿sí? Proponen hacerlo uno con evaporador inundado, con la idea de evaporador inundado circulando dióxido, el de media temperatura, y el de baja temperatura, hacerlo con expansión directa. O sea, colocar una bola termostática que se evapore la totalidad del refrigerante con un grado de sobrecalentamiento, ¿sí? Para que haya un compresor, ¿sí? Que entregue nuevamente el salto de presión que se produjo en la válvula de expansión, ¿sí? ¿Mm? Fíjense en cómo se complejiza más cuando esto en un sistema booster es algo parecido, lo que pasa que todos los evaporadores trabajan con expansión, expansión directa. ¿Mm? Acá no. Acá el de mayor temperatura trabaja como si fuera vapor inundado y el de menor temperatura, expansión directa. Bien, esto es comparativo, tómenlo con pinza, ¿sí? Es un gráfico que compara amoníaco en una etapa, 2 etapas, el COP, ¿sí? Pero siempre trabajando con los mismos parámetros de evaporación y condensación, ¿sí? También indica 2 instalaciones de freones de 1 y 2 etapas,
y los contrasta el quinto par de columnas, es el que corresponde a un sistema en cascada que utiliza dióxido y amoníaco en este caso. Pero bien podría ser otro freón. Y acá la idea es venderlos un poco que el COP, ¿sí? Que se logra con estos sistemas son mayor aún que el amoníaco de 2 etapas. ¿Sí? Siempre hay que poner la balanza cuánta energía, cuánto es en plata este ahorro energético con todo el dolor de cabeza que me trae colocar una instalación de dióxido de carbono, ¿sí? Y toda la sobreinversión, ¿sí? Entonces acá hay que hacer un proyecto de inversión y ver si se paga o no. Bien, yo acá les he puesto, ustedes creo que la tienen en la filmina, ¿sí? ¿Se acuerdan ese COP que se calculaba? Les va a aparecer acá un cuadrito, yo lo saqué, ¿sí? Si lo tienen ustedes, van a ver en la presentación, que quise poner también en juego, comparar el COP de un sistema booster, ¿sí? Que es otra configuración. Luego lo saqué porque me di cuenta que no se cumplían estos parámetros. Entonces, comparar un ciclo booster que tiene una temperatura de evaporación de menos 10 grados, ¿sí? Y una temperatura de condensación que podría ser esta, no me pareció pertinente, ¿sí? Entonces, después cuando pasé la filmina y me di cuenta que no correspondía a esa comparación, porque el COP siempre se tiene que comparar con los mismos parámetros de funcionamiento, lo saqué. Pero los valores eran un poco mayores a esto, pero no trabajando con estas exigencias. Esto es una máquina que está de congelado, o sea, está evaporando a menos 40. Son máquinas de baja temperatura. Bien, o sea... Edu, ¿puedo agregar una cosa acá? Sí, dale, Como adelante, Juan. siempre, metiendo yo, pero No, para eso ahí está. lo que dice la teoría también es que si bien uno lo compara con el amoníaco en 2 etapas, bien, a un sistema en cascada de amoníaco con CO2, la instalación, en el caso que sea en cascada, tiene un intercambiador de calor más, que bien nos mostró hoy Edu al principio, que es el que se da entre, en este caso, amoníaco y dióxido. Y la existencia de ese intercambiador de calor, digamos, hace también la existencia de un delta T entre las dos sustancias. Y uno puede pensar que eso atenta contra el rendimiento de la instalación o la eficiencia. Y bueno, la práctica dice que a pesar de que existe ese intercambiador y que existe ese delta T, la instalación sigue dando un mayor COP. Y eso, como vamos a ver más adelante, lo justifican del punto de vista que los compresores de dióxido son mucho más chicos y por ende se necesita mucho menor entrega de trabajo en esa parte de la instalación. Es decir, sigue conveniendo igual, aunque tenga que existir ese delta T entre las dos sustancias, digamos. Bien, muy bien. Bien. Para que comentarles que este sistema de cascada, si esto fuera amoníaco y ambos circuitos serían de amoníaco, para evitar que acá haya un delta T, en este caso de 5 grados, sería un tanque intermedio, un tanque abierto, donde se separa el líquido del vapor, ¿sí? Como los ejercicios que se cansaron de hacer en las clases y en el parcial. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de presión de diseño, que acá vamos a retomar un poco el tema de esa instalación auxiliar para mantener, en caso de emergencia, la instalación y no haya derrame de dióxido o expulsión por las válvulas de seguridad del refrigerante. ¿Sí? Ustedes piensen que acá en esta diapositiva, que es un sistema en cascada, ¿sí? De dióxido, lo azul, y amoníaco, lo rosa, habla de las presiones de diseño que se tienen en cuenta para los componentes en cada parte del sistema. ¿Sí? Ustedes piensen que el evaporador es una superficie de intercambio que necesita tener un buen coeficiente global de transferencia. Si yo aumento la presión de diseño, estoy aumentando el espesor de la pared, y eso atenta contra el U. Como regla general, y esto se ve también en los proveedores del invento, generalmente todos los dispositivos que están en esta etapa de la instalación, en el lado del dióxido, se diseñan para una presión nominal de trabajo de 40 bar o 50 y pico de bar
si es que están en un punto donde se realiza descongelamiento por gas caliente, ¿sí? Porque recuerden que cuando yo descongelo por gas caliente, llevo el dióxido a 8 o 10 grados de temperatura positiva para poder drenar el hielo, y eso me da un salto de presión extra, creo que son 45 bar. Entonces, estas son las presiones de diseño, ¿sí? Y como me limitan, ¿sí?, la presión que se pueda dar en cualquier momento en la instalación, ¿sí? Y como esta presión corresponde a una temperatura de 8 o 10 grados, ¿sí?, el dióxido nunca puede elevarse una vez que está en servicio por encima de esa temperatura. Si se eleva por encima de los 10 grados, se empieza a producir la apertura de válvulas de seguridad que lo evacúan a un lugar seguro o a la atmósfera, ¿sí? Bien, pero acá está el problema. ¿Qué pasa cuando falla, por ejemplo, el compresor de amoníaco? Hay una rotura severa del compresor de amoníaco y deja de funcionar, ¿sí? No hay nadie más que quite la energía, que en este caso haga condensar al dióxido, y el dióxido va a seguir, el refrigerante en toda la instalación va a seguir ganando energía, produciendo vapor, y eso va a elevar su presión. Y si no, uno no lo puede evacuar, no puede hacerlo condensar, la presión se va a disparar y seguramente va a sobrepasar estos valores, ¿sí? Para evitar eso, en todas las instalaciones de dióxido se cuenta con un equipo auxiliar de frío, de freón, de menor potencia, para hacer condensar el dióxido en el tanque separador, ¿sí? Hay una serpentina extra que trabaja como evaporador y absorbe la energía, el excedente, lo que gana el circuito de dióxido, y mantiene las presiones por debajo de estos valores, y evita la fuga de dióxido. Es más, cuando ustedes van a una instalación que vende dióxido como gas de soldadura, van a ver que el tanque de dióxido, tiene un circuito frigorífico que lo mantiene a determinada presión para que el dióxido que uno le quiere vender no se vente a la atmósfera por ganancia térmica, ¿sí? Entonces, estos son los problemas que tiene el dióxido. El dióxido tiene muy alta presión en todas sus componentes, y una vez que lo inyecté y lo puse en servicio, no lo puedo parar. Si paro la máquina, la presión de la instalación se me va a ir arriba y voy a empezar a perder refrigerante. ¿Queda claro esto? Que en toda instalación de dióxido va a haber un equipo auxiliar que me produzca una condensación auxiliar del dióxido para mantener la presión del sistema por debajo de estos valores de los 40 bar. Si no, empiezan a actuar las válvulas de seguridad. Lamentablemente va a ocurrir eso antes que haya una rotura física de algún elemento. Piensen, como dijo Juan, a 35 grados el dióxido está a 100 bar de presión, ¿sí? A 90 bar. A 30 grados está a 70 y pico de bar. A 30 grados ya esta instalación por un lugar reventó, ¿sí? Para evitar eso se evacúa la sobrepresión. Y estamos hablando de 30 grados. Entonces, Una pregunta. sí, dale. Comparándolo con los 15 bar que comentaba hoy antes Juan de reemplazo de los freones, obviamente que es un montón más. El tema de las colecciones entre las cañerías y los equipos y todo eso, es todo soldado, ¿no? Sí, no, puede ser roscado en EPT. Los materiales, cualquier tipo de material se puede utilizar acá, ¿sí? No hay restricciones como en el amoníaco. Pero porque hay rosca de alta presión, o sea, los tubos de dióxido tienen 200 bar adentro, los tubos de gas, de GNC, tienen 200 bar, y hay uniones que son roscadas, no hay problema eso. El problema está en la presión de diseño. Una serpentina de intercambio de calor tiene paredes finas porque le interesa intercambiar energía. Si yo la diseñé para 40, la llevo a 80 bar, y eso va a explotar. Esos son los inconvenientes que tiene el dióxido, que también hay que poner en la balanza el día que se elige este tipo de instalación. Un supermercado
es una instalación de frío que trabaja en forma continua, porque un supermercado no puede vaciar las heladeras o las cámaras porque se rompieron los compresores. Tiene que tener un plan B y un plan C. Entonces, todas las instalaciones o las cámaras que dan servicio continuo de frío, amerita este tipo de refrigerante. Instalaciones que puedan trabajar en forma temporal, no sirve esto, porque cuando están fuera de servicio voy a estar pagando consumo en compresor eléctrico, el consumo eléctrico en el compresor, que se trate de limitar la presión en este sistema. ¿Sí? Y ahí ya no se hace rentable la cosa. ¿Sí? Por eso el nicho del mercado que tiene estas instalaciones son limitados, pero los supermercados manejan frío, manejan potencia de frío. Y en el servicio industrial también, con amoníaco se puede complementar, y la finalidad que tiene con amoníaco básicamente es evitar que el amoníaco, que es tóxico, llegue a lugares que no quiero que llegue. ¿Sí? Sacar, ¿no? Por una cuestión de seguridad. Además, este tipo de instalaciones, ahí en la bibliografía dice que manejan hasta un 10% del amoníaco que maneja una instalación si fuera todo amoníaco. ¿Sí? Entonces, si quiero minimizar también la cantidad de amoníaco que tengo en mi instalación, lo puedo hacer haciendo un sistema cascada amoníaco-dióxido. ¿Sí? O sea, fíjense que el dióxido hay que mantenerlo, hay que tenerlo en el piso con el pie sobre la espalda y no dejar que eleve la presión porque va a empezar a fugarse. ¿Sí? Y eso lo tengo que hacer pagando frío extra. ¿Sí? En caso que haya una rotura en el lado de alta presión. Bueno, estos 24 bar son propios del amoníaco y de las presiones que puede desarrollar el amoníaco a temperaturas de condensación. ¿Sí? No tiene nada que ver estos 24 bar con los 40 bar, se limitan en el dióxido, o los 52 cuando tengo descongelamiento por gas caliente. Necesito llegar hasta 10 grados centígrados. Vamos a hablar un poquito del aceite que se maneja en este tipo de instalaciones. Saben que a lo largo con tanto amoníaco, freones, el aceite está en todo el sistema por lo general. Hay aceites que son miscibles y hay aceites que son inmiscibles, como el amoníaco, y cada una tiene su particularidad y su manejo. Bueno, en el dióxido pasa algo muy similar. Los lubricantes que se pueden utilizar para los compresores son PAO o POE. Generalmente se usa POE, que es miscible. ¿Sí? La desventaja que tiene el POE, la ventaja es que lo puedo manejar como un sistema de freón. ¿Sí? Que el aceite viaje por todo el sistema y no va a traer grandes problemas. La desventaja del POE es que es muy susceptible con la presencia de agua en el sistema. ¿Sí? A contra del PAO, ¿sí? Que no es miscible con el dióxido y hay que tener todo un sistema de recuperación. ¿Sí? Básicamente lo que se hace en los compresores que tienen PAO, se coloca un sistema de separación de aceite, ¿sí? A la salida de los compresores que retira casi el 100% del aceite. ¿Sí? Porque el aceite, una vez que sale de los compresores y llega al evaporador, a diferencia en el amoníaco el aceite se acumula en la parte inferior, ¿sí? De la cámara de separación, en dióxido el aceite es más liviano que el dióxido y flota en la masa de dióxido líquido. Entonces, más difícil pescarlo. Si bien hay sistemas y están los apuntes que lo interceptan y lo reenvían al compresor, ¿sí? Lo que se hace cuando se utiliza PAO es separarlo, ponerle mucha energía a la salida del compresor e interceptarlo casi todo. ¿Sí? Bien, creo que había algo más. No había más nada. No sé, Juan, si querés decir algo con respecto a los lubricantes. No, que son los mismos que ya estudiamos antes, pero bueno, ahí vos estás dando qué pasa con cada uno de ellos. Nada más que eso, Edu. Y que lo que vos mencionaste, que en el caso del POE, lo mismo que dijimos antes, está muy bueno, pero tiene mucha afinidad por el agua y ahora vamos a ver qué pasa con el amoníaco y con el dióxido, perdón, y con el agua un ratito también. Sí, muy bien. Bueno, ahora, para justificar un poco eso del artículo, decía diámetros de cañería menores, ¿sí? Que otro tipo de instalación.
Acá el apunte técnico compara instalaciones que utilizan freón, amoníaco y dióxido, todas con la misma capacidad de enfriamiento, para que puedan ser comparables, ¿sí? Y teniendo en cuenta los refrigerantes y la capacidad de enfriamiento, determina los diámetros de cañería que son necesarios para transportar el refrigerante, tanto en la línea de retorno húmedo, acá estamos hablando de un evaporador inundado, ¿sí? La línea de retorno húmedo es la que tiene una mezcla de líquido saturado con vapor saturado, que va a depender de la tasa de flujo que haya acá. Todo, creo que estos datos están hechos con una tasa de flujo de 3. O sea, la masa de líquido que moviliza la bomba es 3 veces la masa de refrigerante que se evapora. O sea, acá tengo 1/3 de vapor y 3 de líquido. Y para esa condición compara los diámetros de la cañería de retorno húmedo, abajo a la izquierda los diámetros de la cañería de líquido, ¿sí? Y en el gráfico de la derecha hace lo mismo con la cañería de aspiración, ¿sí? Y la otra que no puedo ver, que corro las cámaras, ¿sí? También con la cañería de líquido, ¿sí? O sea, fíjense que acá, en estas dos tablas, ¿sí? Hay 4 comparaciones. 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. ¿Qué puedo sacar de esto? Si ustedes se la ponen a ver, van a ver que cuando el dióxido está en estado líquido, ¿sí? Que son las dos que están en la parte baja, ¿sí? Tienen secciones un poco mayor que las de amoníaco, ¿sí? Y un poco menor que los freones. O sea, en líquido el dióxido no hace diferencia en cuanto a diámetro de cañerías. El amoníaco es menor, no por una cuestión de densidad, porque eso uno pensaría, sino porque tiene mayor calor de vaporización, y para la misma potencia, para la misma capacidad, necesito transportar menos kilos hora de refrigerante, ¿sí? Menos caudal. Por eso los diámetros de amoníaco son menores que los de dióxido. Pero la gran diferencia se hace cuando hay vapor o parte de vapor, como en este caso, ¿sí? Acá hay una mezcla bifásica, en la derecha es solamente vapor, la fase que está el refrigerante, y fíjense en cómo el dióxido acá es significativamente menor que el resto de los refrigerantes, ¿sí? Y eso se debe a que la densidad del dióxido del vapor de dióxido es mucho mayor que la de vapor de amoníaco y la del vapor del freón, ¿sí? Por eso habla que a la misma capacidad los diámetros de la cañería de dióxido son menores que el resto de los refrigerantes. No tanto en líquido, pero sí la diferencia está cuando hay fase vapor. Y hay relaciones acá, relaciones de diámetros, comparan, ven que los corro ustedes. Pero que fíjense, esto es para justificar los diámetros de cañería que se dan en amoníaco. En diámetros pequeños puedo transportar grandes potencias, ¿sí? Juan, ¿algo que decir con respecto a esto? No, Edu, todo perfecto. Seguimos hablando un poco de cañerías. La quinta tabla, ¿sí? Compara las secciones de tubería donde hay vapor de aspiración seca, vapor saturado, con respecto a la de líquido, ¿sí? Comparando, estos son muchos datos que vienen de las tablas anteriores, ¿sí? Fíjense en cómo, comparando las barras, la sumatoria de cada barra, ¿sí? Me da una idea de cuáles son las diferencias en secciones, tanto para el dióxido, amoníaco y un freón, ¿sí? Fíjense en que el dióxido, ¿sí? Que acá es 1, todo está hecho en base al dióxido, ¿sí? Tiene una sección entre ambas cañerías 7 veces menor que un freón, ¿sí? Y 4 veces menor con respecto al amoníaco, ¿sí? La única diferencia que hay entre esto, otra diferencia que puede haber es que entre las cañerías que transportan vapor y que transportan líquido, en dióxido no hay tanta diferencia como en amoníaco
y en freón, ¿sí? Fíjense que en freón la cañería que transporta vapor es del 100% de esa barra es el 95%, y un 5% es la de líquido, o sea, la diferencia entre sección de líquido y vapor es mucho más relevante en freón, también lo es en amoníaco, pero no en dióxido, ¿sí? Que fíjense que las secciones relativas, ¿sí? Son similares, ¿sí? No hay tanta diferencia entre el diámetro de la cañería de líquido y la de vapor. Pero sí, sumando las dos secciones, hay diferencia con respecto a los otros dos tipos de refrigerantes. Y acá estaba lo que decía Juan también, ¿no? ¿Cuál es una ventaja del dióxido? Es que requieren, o sea, fíjense que están comparando para las mismas potencias, capacidades que vienen manejando en toda esta comparativa, ¿sí? Están también evaluando el desplazamiento requerido, ¿sí? En los compresores, que son los que están acá arriba. Fíjense la diferencia que hay, ¿eh? Si esto lo hago relativo y tomo a 1 como 124, ¿sí? Fíjense que el desplazamiento de un compresor de amoníaco para la misma capacidad es casi 9 veces mayor, y un freón es 13 veces mayor. Por eso, el compresor, a ver, yo es una aclaración, a ver si les parece si es correcto o no. El desplazamiento de los compresores en dióxido es mucho menor, pero no así la potencia del motor, ¿sí? Porque recuerden que los COP son similares. Estamos hablando del mismo orden, o sea, décimas, después de la coma hay diferencias, pero lo que vimos, ese juego de barras, ese gráfico de barras, es que los COP de diferentes instalaciones son similares. Entonces, si todas las instalaciones tienen la misma capacidad, es de esperar que la potencia consumida por los compresores tengan todas el mismo orden, sean todas similares, ¿sí? Pero si vamos al desplazamiento del compresor, a la cuestión física, volumétrica, en dióxido es mucho menor, ¿sí? O sea, la cámara de compresión de un compresor de dióxido sí es mucho menor que el resto de los refrigerantes. Ahora, en potencia del motor eléctrico, no tendría que ser. No sé si alguien puede cuestionar mi... Yo hice un análisis. Si alguien no está de acuerdo, que diga por qué. Edu, ¿puede ser que eso tenga que ver con la alta densidad que tiene o en la diapo la comparabas con la del aire? Está ¿No? perfecto, ¿no? Es eso, es alta densidad. Sí. A ver, el amoníaco gana en el calor de vaporización, en el ancho de la campana, ¿sí? Pero el dióxido gana en la densidad. Entonces, en el mismo volumen, se transporta más energía. Y Edu, creo que el tema de la potencia, No no más. sé. Perdón. ¿Querías agregar algo o puedo...? No, estoy escuchando porque escucho medio entrecortado. Eso. Bien, no, yo comentaba que por ahí la explicación de que si bien el desplazamiento volumétrico baja muchísimo, la potencia evidentemente no, porque el COP no baja tanto, tiene que ver con el delta P que se maneja con el dióxido probablemente, ¿no? Que por ahí es más alto que en las otras dos ejemplos que hay acá. Entonces hace que si bien el desplazamiento volumétrico que se requiere es mucho menor, la potencia no, porque va de la mano con el delta P. Sí, muy bien, Juan. Recuerden acá que, bueno, esto en cascada, acá estoy limitando el salto de presión. En un transcrítico, si bien lo hago en serie, porque es booster, lo hago en dos saltos, en dos unidades distintas, ¿sí? Sí, el salto de presión es importante acá, ¿sí? También hay un juego acá que habla del enunciado que tiene que ver con las pérdidas de presión, ¿sí? Con los grados y pérdida de presión. O sea, acá esa pasaje de presión, pérdida de presión en términos de temperatura, ¿sí? Cambia, ¿sí? Porque acá estoy teniendo el mismo salto de temperatura, pero con un salto de presión 10 veces mayor, ¿sí? Cambia también esa escala para el dióxido. Bueno, pero eso es propio del dióxido, de la campana del dióxido. No lo podemos cambiar. Pero fíjense en que, como conclusión de esto, el dióxido usa cañerías de mucho menor diámetro que los otros refrigerantes. Y puede ser cualquier material, puedo decir. Más, hasta hablaban algo de polímeros. Pero bueno, ahí ya depende, porque el dióxido depende de cómo esté, cómo contamina a los plásticos, ¿sí? Pero por lo general no es que solamente es acero inoxidable, sino no hay limitantes,
mientras tanto el contenido de agua que tenga el dióxido esté dentro de los valores permitidos. ¿Sí? Agua en los sistemas de dióxido. ¿Sí? En amoníaco el agua puede ingresar y el aire puede ingresar. Capaz que estamos un poco fuera de tema, pero en amoníaco, cuando tengo temperaturas de evaporación bajas, la presión de evaporación es negativa, levemente negativa. ¿Sí? Entonces cualquier pinchadura va a hacer que esa instalación de amoníaco succione aire, si la pinchadura está en el exterior, o agua, si está en una superficie de intercambio con agua. ¿Sí? Bien. En dióxido de carbono, eso no puede ser, no se puede dar porque el dióxido nunca va a estar a presiones negativas. Si ya sabemos que a 5 bar se complica porque se pasa de estado sólido. ¿Cuándo puede entrar el agua a un sistema de dióxido? Bueno, acá hay un listado que hace la bibliografía: actividad de mantenimiento, reparación, o sea, en la puesta en marcha, que venga acompañado por el lubricante, por el PO es muy higroscópico, entonces también hay que tener buena práctica en la manipulación de los lubricantes, o que venga en el propio refrigerante. Bien. Mostrarles cómo cambia la solubilidad del agua en el dióxido estado líquido y estado vapor. El dióxido en estado vapor tiene una solubilidad mucho más baja que en estado líquido. O sea, el agua va a estar más presente o mayor concentración en la parte líquida. Y ahí me voy a meter yo para filtrar. O sea, si tengo que sacar agua del dióxido, voy a ir a atacar en una instalación que tenga el dióxido en estado líquido para, sé que ahí abunda, ¿sí? Hay mayor cantidad de agua. Con respecto a otros refrigerantes, el dióxido tiene muy baja solubilidad de agua, ¿sí? Mientras que el agua esté por debajo de estos niveles, no pasa nada, está todo bien, ¿sí? Ahora, cuando los niveles de agua en el refrigerante están por encima de estos niveles, ya el refrigerante no la puede mantener en solución y la empieza a desprender. Y la puede desprender en forma de agua líquida o en forma de hielo, dependiendo la temperatura que tenga el dióxido. ¿Sí? Y ahí pueden empezar los problemas. Piensen acá. Si el dióxido tiene un exceso de agua y está por debajo de 0 grados, el agua, además de irse del dióxido, se va a solidificar y puede tapar filtros, puede tapar válvulas de control de flujo, y si es expansión directa más, y ahí empiezan los problemas. Si está por encima de 0 grados, el dióxido pocas veces está por encima de 0 grados, pero en el tanque intermediario sí lo está, se va a desprender en estado líquido. Y ahí va a tener otros inconvenientes. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los inconvenientes? Y va a empezar a reaccionar con otras sustancias. ¿Sí? Entonces el agua puede reaccionar con el aceite, puede reaccionar con oxígeno. Fíjense en todas las sustancias que puede haber en un circuito de dióxido. ¿Sí? ¿Puede haber amoníaco? No puede haber amoníaco, pero sí en esas instalaciones que utilizan en la parte de baja temperatura dióxido y en la parte de alta temperatura amoníaco, si hay una pinchadura de ese intercambiador de calor, ¿sí? Intermedio, puede haber interacción de dióxido y amoníaco. ¿Sí? Pero como el dióxido tiene presiones muy superiores a las de amoníaco, por lo general el dióxido va a invadir el sistema de amoníaco y no al revés, no el amoníaco ingresará al sistema de dióxido. Entonces vamos a ver un poco qué interacción se puede dar entre todas estas sustancias. ¿Sí? Bien. Si hay un exceso de agua, interactúa con el aceite. ¿Ven que los corro a ustedes? Que no puedo ver. ¿Sí? Aceite poliéster más agua da un ácido y hay corrosión en el sistema de dióxido. Si el aceite se combina con el oxígeno, da agua más ácido, también hay corrosión. Eso del lado del dióxido.
¿sí? Todas estas cosas no pasarían si uno tiene un buen control del contenido de agua que hay en el dióxido. Si hay una pinchadura en el intercambiador amoníaco-dióxido, por la diferencia de presión que hay en el sistema, el dióxido avanza sobre el amoníaco, hace ese carbamamato de amonio, que es sólido, y tapa el sistema de amoníaco. ¿Sí? Ahora, si el dióxido interactúa con el agua líquida, puede producir ácido, que va a favorecer la corrosión del sistema. ¿Sí? Y si el dióxido se junta con el agua, también forma esta sustancia que no puedo leer porque están ustedes, esperen que quiero correr, este dióxido hidratado, que es sólido y también produce la obturación del sistema. Algo similar a lo que produce cuando el agua se desprende y está a temperaturas negativas. ¿Sí? Esta sustancia va a obturar filtros y controladores de flujo, ¿sí? Y tanto el agua más el dióxido va a producir ácido, como el aceite más el agua, ácido, que producen corrosión en el sistema de dióxido. ¿Sí? Son todos problemas. ¿Sí? ¿Cómo se evitan? Filtrando, colocando, como dije anteriormente, en las líneas de líquido, que manejan principalmente líquido, sistemas de deshidratación, filtros, ¿sí? Secadores, ¿sí? En ciertos puntos, no vamos a entrar mucho en detalle, para interceptar esa masa de agua que sobra, que no se puede solubilizar, y retirarla cuando se produce un intercambio del núcleo filtrante. Bien, ya terminando, cuestiones que hay que tener. Yo les comenté un poco que un sistema de dióxido no puede, está diseñado para 40 bar, ¿sí? O sea, estamos hablando de aquí, por acá, ¿sí? 40 bar. Antes de llegar a los 40 bar, si se produce por rotura de algún mecanismo y las válvulas de seguridad tienen que entrar en servicio para evitar una sobrepresión en el sistema, bueno, si la válvula abre a los 35 bar y tiene vapor saturado, ¿sí? Esa descarga va a producir dióxido, va a liberar dióxido de carbono, pero todo en fase gaseosa y nada en sólido. El problema está cuando la descarga se hace en una línea de líquido, ¿sí? Que imagínense que esté a 20 bar, se descarga y desciende los 5 bar, ¿sí? Esos 5,2 bar. El problema está que se produce nieve carbónica, sólido. Hay mucha presencia, 50% del dióxido se convierte a sólido y obtura el sistema de descarga de este fluido, ¿sí? Y lo puede obturar y puede haber inconvenientes porque el sistema que estaba encargado de drenar la sobrepresión se tapa y puede estar entrando en condición insegura todo el sistema. ¿Sí? Bien, en este caso, para evitar esto, lo que hay que hacer es llevar la descarga de esta válvula a un sistema que tenga una presión superior a los 5,2 bar para evitar que el dióxido se solidifique. ¿Sí? Mientras que y si se produce, porque tengo un sistema de descongelamiento por gas caliente, y la válvula abre y descarga vapor saturado a 50 bar, bueno, en ese caso se va a producir un porcentaje menor de dióxido sólido, pero no va a ser lo suficiente para producir la obturación. Solamente se descarga libremente a la atmósfera, no se conduce por ningún tipo de cañería a un lugar seguro, se lo libera a la atmósfera y no va a tener ningún tipo de inconveniente. Creo que acá terminamos, terminé un poco cansado, no sé ni qué hora es. Juan, si querés parar la grabación. Bueno, paro, sí. Hasta la próxima.